En 1934, un inspector de abastos viajó a las zonas rurales más aisladas de España y redactó un informe desconcertante para las autoridades de la capital. Las familias que visitó apenas subsistían con unas pocas pesetas al mes. Rara vez veían a un médico y, sin embargo, su esperanza de vida superaba a la de los habitantes de las grandes ciudades por casi una década. Su secreto no estaba en medicinas caras, sino en una cocina llena de recursos. Técnicas de conservación y trucos de aprovechamiento que la industria alimentaria moderna y las grandes cadenas de supermercados han intentado hacernos olvidar durante los últimos 50 años. Hoy en día, la publicidad nos empuja a comprar costosos superalimentos exóticos, suplementos de colágeno en polvo y complejos probióticos embotellados, mientras ignoramos que la verdadera respuesta a una nutrición honesta, sabrosa y ridículamente económica ha estado siempre en el recetario de nuestros abuelos. En este viaje culinario rescataremos 20 de esos hábitos olvidados, desde el tarro de grasa que vivía junto al fuego hasta los fermentos naturales que transformaban las sobras en manjares. Al final de este video, no solo entenderás la profunda lógica científica que se escondía detrás de la aparente escasez de la posguerra, sino que aprenderás a replicar estos trucos en tu propio oxinoki para comer mejor. Reducir drásticamente tu ticket de la compra y recuperar sabores reales que creías perdidos. Prepárate para descubrir cómo la intuición de las generaciones pasadas superó a la tecnología actual. Y dale al botón de suscribirte porque empezamos este conteo de los secretos culinarios que el sistema prefiere que olvides. Para entender cómo funcionaba la alimentación de nuestros abuelos, debemos quitarnos las gafas del siglo XXI y comprender el contexto doméstico de una España rural e incomunicada. No existían los frigoríficos, las cadenas de frío, ni los conservantes químicos de laboratorio. La cocina no era un espacio de ocio, sino un centro de transformación química donde el desperdicio equivalía al hambre. Esto dio origen a una clasificación muy clara de los recursos disponibles. En primer lugar, estaban las grasas de autorreserva, como la manteca de cerdo ibérico y el colofón del tocino, que servían tanto de medio de cocción como de vehículo de conservación. En segundo lugar, los lácteos fermentados de forma salvaje. Cuando la leche fresca de oveja o cabra empezaba a acidificarse, jamás se desechaba, sino que se transformaba en cuajadas. Requesones o sueros cargados de bacterias beneficiosas para la microbiota que hoy la industria te vende en frascos milagrosos. En tercer lugar, encontramos los hidratos de carbono de lenta absorción, representados por las gachas de harina de almorta, los panes de centeno de masa madre y el uso magistral del pimentón de la vera como antioxidante natural. La gran diferencia entre aquella cocina y la actual radica en la densidad nutricional y el tiempo. Mientras que hoy consumimos productos ultraprocesados diseñados para caducar rápido y saciar poco, la despensa antigua se basaba en la concentración de sabores mediante largas cocciones al fuego y el respeto absoluto a los ciclos de la tierra, logrando que ingredientes que costaban céntimos alimentaran a familias enteras durante días. Analicemos de cerca cómo estos hábitos se traducían en el plato. El ejemplo más icónico es el tarro de grasa de fritura guardado junto a la hornilla. Cuando se freía el tocino para el almuerzo, esa grasa líquida y dorada se colaba en un recipiente de barro. Al enfriarse, se convertía en una pomada semisólida cargada de sabor que sazonaba los guisos de legumbres, daba elasticidad a las masas de pan y aportaba una untuosidad que los aceites refinados modernos de girasol o maíz no puede purilo imitar. Otro pilar olvidado es la cultura de los encurtidos de fin de temporada, como las variantes y hortalizas en vinagre de vino que se preparaban en otoño con los últimos tomates verdes, pimientos duros y cebollas rezagadas de la huerta. El vinagre crudo ablandaba las fibras vegetales y creaba un contraste ácido y crujiente que transformaba un trozo de pan seco en una cena estimulante. Tampoco podemos olvidar las frutas secadas al sol en los terrados, como las higueras y los orejones de albaricoque, que concentraban sus azúcares naturales hasta volverse gominolas tradicionales, sin sulfitos ni aditivos sospechosos. Incluso partes del animal, hoy ignoradas,
como las manos de cerdo o las cabezas de cordero, se cocían a fuego lento durante horas, liberando un colágeno puro que espesaba el caldo de manera natural, creando texturas gelatinosas que saciaban el apetito y fortalecían las articulaciones de los trabajadores, sin gastar un solo duro en la carnicería. Introducir estos hábitos en el piso moderno no requiere un huerto ni una chimenea, sino un cambio de mentalidad. Para empezar a ahorrar y ganar sabor, el primer paso práctico es recuperar el tarro de aprovechamiento. La próxima vez que cocines panceta o bacon de buena calidad, guarda esa grasa limpia en un frasco de vidrio en la nevera y úsala para rehogar tus verduras o patatas. El segundo truco consiste en no tirar las cortezas de los quesos curados ni los huesos de jamón. Congélalos y añádelos a tus caldos para obtener esa textura densa y reconfortante sin usar pastillas de caldo concentrado industrial rico en sodio. Un error frecuente al intentar replicar estas recetas es acelerar los procesos usando fuego excesivamente alto o añadir azúcar blanco para compensar la falta de maduración, como ocurre con las mermeladas y compotas rápidas. Nuestros abuelos sabían que el dulzor de una compota de manzana o de un dulce de membrillo nacía de la caramelización lenta de sus propios jugos a fuego mínimo. Otro fallo común es desechar el pan del día anterior. La cocina de subsistencia española inventó las migas, las sopas de ajo y los torrijas precisamente para revivir el pan duro mediante el uso inteligente de la humedad, el ajo y el calor de la sartén, demostrando que la eficiencia económica y el placer gastronómico van de la mano. En resumen, la cocina de nuestros antepasados no era precaria por falta de conocimiento, sino extremadamente sofisticada por necesidad. Al recuperar estos 20 hábitos, no solo honramos nuestra historia, sino que ganamos soberanía sobre lo que comemos. Aquí tienes tu checklist para empezar esta semana. Busca un buen trozo de tocino o manteca artesanal para tus guisos. Cocina unas gachas o migas tradicionales utilizando harina local. Y dale una oportunidad a los caldos de larga cocción ricos en colágeno natural. Deja los productos precocinados en el supermercado y vuelve a encender el fuego lento. Ahora, quiero leerte en la sección de comentarios. ¿Cuántos de vosotros recordáis haber visto el tarro de barro con grasa o manteca al lado de la cocina de vuestras abuelas? O tal vez en vuestra casa, ¿todavía se secan los higos al sol en verano? Cuéntame cuál de estos trucos tradicionales vas a rescatar primero para tu menú semanal. No olvides dejar tu me gusta si te ha gustado este análisis histórico y comparte el video con aquellos que aún creen que para comer bien hay que gastar una fortuna. Nos vemos en el próximo episodio de Food Explained. Para profundizar en cómo se estructuraba la despensa de nuestros abuelos, debemos entender que la geografía de España y la falta de infraestructuras dictaban una regla de oro. Lo que no se consumía al momento se transformaba para durar meses. Esto dio origen a una clasificación muy clara de los recursos domésticos que hoy consideraríamos auténticos hackeos nutricionales. En primer lugar estaban las grasas de autorreserva. La manteca de cerdo ibérico y el tocino entreverado eran el verdadero motor energético del país. Servían tanto de medio de cocción como de vehículo de conservación para carnes que se sumergían en orzas de barro. En segundo lugar, los lácteos fermentados de forma salvaje. En las zonas pastoriles, cuando la leche fresca de oveja o cabra empezaba a acidificarse por el calor, jamás se desechaba. Se transformaba en cuajadas rústicas, requesones de suero o quesos artesanales cargados de bacterias beneficiosas para la microbiota que hoy la industria te vende en frascos milagrosos bajo el nombre de probióticos. En tercer lugar, encontramos los hidratos de carbono de resistencia, representados por las gachas de harina de almormuta en La Mancha, los panes de centeno fermentados con masa madre en el norte y el uso magistral del pimentón de la Vera como un potente antioxidante y conservante natural. La gran diferencia entre aquella cocina y la actual radica en la densidad nutricional y la gestión del tiempo. Mientras que hoy consumimos productos ultraprocesados diseñados para caducar rápido en el lineal del supermercado y saciar poco, la despensa antigua se basaba en la concentración de sabores mediante largas cocciones al fuego y el respeto absoluto a los ciclos de la tierra.
Aquellos hogares rurales no tenían acceso a complejos vitamínicos ni a alimentos funcionales traídos del otro lado del mundo, pero su intuición les permitía extraer hasta el último nutriente de ingredientes que costaban céntimos, logrando que platos sencillos como un potaje de vigilia o unas migas pastoriles alimentaran a familias enteras y las mantuvieran fuertes frente a los rigores del trabajo en el campo. Analicemos de cerca cómo estos hábitos se traducían en el plato y por qué la industria alimentaria actual prefiere que los olvidemos. El ejemplo más icónico es el tarro de grasa o manteca guardado junto a la hornilla. Cuando se freía el tocino para el almuerzo, esa grasa líquida, ahumada y dorada, se colaba en una orza de barro. Al enfriarse, se convertía en una pomada semisólida cargada de sabor que sazonaba los guisos de legumbres. Daba elasticidad a las masas de pan y aportaba una untuosidad que los aceites refinados modernos de girasol o las grasas hidrogenadas como la margarina no pueden imitar. Mientras que en los años 80 nos convencieron de que estas grasas animales eran puro veneno para el corazón, hoy sabemos que los aceites de semillas altamente procesados causaron un daño mucho mayor en nuestra salud metabólica. Otro pilar olvidado es la cultura de los encurtidos y conservas de fin de temporada, como las variantes en vinagre de vino, que se preparaban en otoño con los últimos tomates verdes, pimientos duros y cebollas rezagadas de la huerta, sazonados con ramilletes de hinojo salvaje. El vinagre crudo ablandaba las fibras vegetales y creaba un contraste ácido y crujiente que transformaba un trozo de pan seco en una cena estimulante y llena de enzimas vivas. Hoy, los encurtidos de supermercado están pasteurizados y muertos, llenos de azúcares y colorantes artificiales. Tampoco podemos olvidar las frutas secadas al sol en los terrados y desvanes, como los higos pasados y los orejones de albaricoque, que concentraban sus azúcares naturales hasta volverse gominolas tradicionales sin sulfitos. Incluso partes del animal hoy ignoradas por el consumidor común, como las manos de cerdo, las orejas o los huesos de caña, se cocían a fuego lento durante horas en los potajes, liberando un colágeno puro que espesaba el caldo de manera natural. Esta consistencia gelatinosa no solo saciaba el apetito de forma prolongada, sino que fortalecía las articulaciones y recubría el sistema digestivo de los trabajadores sin necesidad de gastar un solo euro en suplementos de farmacia. La diferencia es abismal. La cocina de la abuela usaba el tiempo para concentrar nutrientes reales. La industria actual usa aditivos químicos para imitar texturas que sus procesos rápidos destruyen. Introducir estos hábitos de subsistencia en una cocina moderna no requiere un huerto ni una chimenea de pueblo, sino un cambio radical en nuestra mentalidad de consumo. Para empezar a ahorrar y ganar un sabor espectacular, el primer paso práctico es recuperar el tarro de aprovechamiento. La próxima vez que cocines una buena panceta ibérica o un tocino curado, no tires la grasa sobrante de la sartén. Fíltrala a través de un colador fino directamente en un frasco de vidrio y guárdala en la nevera. Esta manteca aromatizada es oro líquido para rehogar unas patatas, dar una base untuosa a unas lentejas o engrasar la sartén antes de hacer unos huevos fritos que sabrán a gloria. El segundo truco consiste en cambiar el chip respecto a los desperdicios proteicos. Nunca deseches las cortezas de los quesos curados ni los extremos de los huesos de jamón. Congélalos en una bolsa y cuando tengas suficientes, añádelos a tus caldos de legumbres. Conseguirás esa textura densa, melosa y reconfortante rica en colágeno sin gastar un céntimo en pastillas de caldo industrial llenas de glutamato y sodio. Un error sumamente frecuente al intentar replicar estas recetas tradicionales en casa es la impaciencia, manifestada en el uso de un fuego excesivamente alto. El potaje de garbanzos o las alubias no se pueden apresurar. Las legumbres necesitan un hervor mínimo y constante para que el almidón se rompa adecuadamente y engorde el caldo de forma natural. Si usas un fuego fuerte, acabarás con las pieles sueltas y un líquido aguado. Otro fallo habitual es tirar el pan del día anterior para comprar una barra congelada nueva. La cocina de resistencia española inventó platos magistrales como las migas, las sopas de ajo o el salmorejo precisamente para revivir el pan duro mediante el uso inteligente de la humedad
el aceite de oliva, el ajo y el calor. Almacenar el pan seco en una bolsa de tela en lugar de plástico evita el moho y te garantiza la base para 3 o 4 cenas semanales por un coste ridículo. Combinar alimentos de forma eficiente, como una buena cazuela de alubias con una rebanada de pan de masa madre, recrea esa sinergia de aminoácidos y nutrientes que mantenía fuertes a nuestros abuelos sin recurrir a costosos productos de dietética. En conclusión, la cocina de nuestros antepasados en los pueblos de España no era precaria por falta de conocimiento, sino extremadamente sofisticada por pura necesidad. Aquellas familias no necesitaban etiquetas de botes modernos que prometieran cuidar su microbiota, ni suplementos milagrosos importados para sus articulaciones. Su farmacia estaba en la despensa, en el tiempo dedicado a cada cazuela y en el respeto absoluto a lo que la tierra ofrecía. Al recuperar estos 20 hábitos y trucos caseros, no solo estamos rindiendo un homenaje a nuestra historia familiar, sino que ganamos una enorme soberanía sobre lo que comemos, reduciendo la dependencia de los pasillos llenos de ultraprocesados del supermercado. Para que puedas empezar hoy mismo a transformar tu alimentación y tu bolsillo, aquí tienes un checklist compacto y directo. Primero, busca un buen trozo de tocino ibérico o manteca artesanal y rescata el frasco de grasa junto a la cocina. Segundo, acumula huesos de jamón y cortezas de queso curado en el congelador para densificar tus caldos con colágeno real. Tercero, dale una oportunidad a las cocciones lentas de legumbres y al pan del día anterior transformado en unas reconfortantes sopas de ajo. Deja atrás la prisa de las soluciones industriales y vuelve a conectar con el sentido común de la tierra. Ahora, la pregunta es para vosotros, y quiero leer vuestras historias en la sección de comentarios. ¿Cuántos de los que estáis viendo este video recordáis haber visto ese tarro de barro con manteca al lado de la hornilla de vuestras abuelas? ¿Quién de aquí mantiene viva la tradición de hacer migas con el pan duro o todavía guarda los higos secos en cajas de madera con harina y sándalo? Contadme qué truco tradicional de la España rural se sigue usando en vuestra casa, o cuál vais a rescatar esta misma semana para vuestro menú. No olvidéis darle al botón de me gusta si os apasiona la historia culinaria y compartid este episodio con vuestros amigos y familiares para que estos valiosos secretos no se pierdan para siempre. Nos vemos en el próximo análisis.